Va a ser un poquito, no tan extensa, va a ser corta. Y antes que nada, darles la bienvenida. Muchas gracias por tomarse un poco de su tiempo para estar en este tipo de entrenamientos que son rápidos, breves, concisos, precisos, macizos, como decía mi patrocinador, el doctor Eduardo Salazar. Vamos a iniciar, vamos a petición de muchos de los chicos en las redes sociales, me decían que si podíamos hablar de producto, les decía, ok, para que entiendas un poquito el manejo, uso, recomendación del producto, te lo voy a especificar por sistema. Entonces, prácticamente te voy a platicar un poquito acerca de lo que es la salud del sistema cardiovascular, porque es importante, y qué gama de productos utilizamos dentro de la empresa para apoyar la salud del sistema cardiovascular. Pero como todo tiene un principio, entonces primero necesito que tengas información básica acerca de lo que es el sistema cardiovascular, para qué sirve, cuáles son las funciones, cuáles son las consecuencias, cómo hay que mantenerlo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a irnos prácticamente un poquito rápido. Si tienes alguna inquietud, no te preocupes, al final vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces, por principio de cuentas, quiero que entiendas o que te des idea de que el aparato circulatorio es el que se encarga de transportar la sangre a través del cuerpo. El flujo de la sangre va de arriba hacia abajo, todo el tiempo está circulando, 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año, por lo menos 120 años que estamos diseñados a vivir. Va a depender mucho de las condiciones de cada individuo, ¿sí? Entonces, repito, el aparato circulatorio es el que se encarga de transportar la sangre a través del cuerpo. Sí, la sangre como tal es un líquido rojo que recorre todo el cuerpo y es impulsada por el músculo cardíaco, por la bomba principal que es el corazón. ¿Sí? Ok, entonces muchas veces no sabemos los componentes o las sustancias que están fluyendo por el torrente sanguíneo. Entonces, normalmente los componentes de la sangre están dados por los glóbulos rojos o células rojas, como se le llaman, que normalmente cumplen la función de transportar oxígeno por medio del torrente sanguíneo, oxigenan la sangre, es una de las funciones principales. También por ahí transportan otro tipo de sustancias altamente nutritivas, pero te lo voy a decir así sencillo. Los glóbulos blancos, que son nuestro primer sistema de defensas, son parte de nuestro sistema inmunológico. Te comento, los glóbulos blancos se generan o se desarrollan, ¿sí? En lo que es la médula ósea del hueso. Entonces, los glóbulos blancos requieren prácticamente de sustancias, ¿sí?, adecuadas para formarse de manera correcta, ¿sí? Existen otro tipo de células, de sustancias, a las que denominamos plaquetas, ¿sí?, que prácticamente una de las funciones principales es ayudar a reparar el tejido o el daño que se va ocasionando por el simple hecho de estar circulando a una velocidad impresionante todas las sustancias, elementos, por todo son vasos capilares, vasos sanguíneos. Entonces van teniendo pequeños desgastes las paredes de las arterias y prácticamente las plaquetas se encargan de estar haciendo una reparación, una restauración del daño que se va generando por el simple hecho de circular todas las sustancias, todos los elementos que están presentes en el torrente sanguíneo. Y también parte de lo que está corriendo en los torrentes sanguíneos se le denomina plasma, que es un líquido blanquecino y que se utiliza más que nada como lubricante o como medio de transporte, ¿sale? Entonces, cuando hablamos del sistema cardiovascular, estrictamente lo que es la parte alimenticia, lo que puede llegar a afectar, ¿sí?, a nuestro sistema cardiovascular, hablando de la parte alimenticia, son consumir exceso de sustancias como las grasas. Es de nosotros conocido por todo el tiempo, desde que fuéramos asociados, sabíamos de antemano que el consumir la grasita que viene contenida en diferentes tipos de comida, de alimentos, si se consume en exceso, finalmente genera una complicación. Otra sustancia, otro ingrediente, otro elemento que también es considerado dañino o nocivo cuando se consume en exceso son los azúcares o el azúcar, ¿sí? Cuando se incrementa el nivel de azúcar en el torrente sanguíneo, se genera demasiada acidez y un medio ácido pues prácticamente daña las células, las va eliminando, las oxida, las envejece prematuramente, las mata. Independientemente de que una sustancia ácida como el azúcar
que está circulando a través del sistema cardiovascular, pues no nada más va a dañar ciertos grupos de células, sino va a ir dañando determinados conjuntos de órganos y tejidos. Por eso es importante que no se abuse de ella. Otra sustancia, la sal común, la sal tradicional, el cloruro de sodio. Nosotros consumimos muchas de las veces dentro de nuestra dieta, dentro de nuestra alimentación, nosotros estamos consumiendo tal vez estas tres sustancias de manera cotidiana, ¿sí? En algún momento dado les damos cierta importancia, en algún momento determinado normalmente no le damos la importancia debida y eso nos va a ocasionar que con el paso del tiempo, ¿sí? Provoque que las arterias se vayan dañando de manera gradual, poco a poco, no se dañan de un día para otro, ¿sí? Es un daño que se va generando de manera gradual. Eh, Aquí en la filmina estás viendo el corte de una arteria, que sería normal, que no tendría ningún problema, pero con el paso del tiempo se van adicionando, se van acumulando pequeñas, le llamamos ateromas, se van desgastando las paredes, ¿sí? De la arteria, se van dañando, se va poco a poco lesionando y empieza a haber algún problema. Entonces, quiero que veas, si hay un abuso y un exceso de este tipo de sustancias, un estilo de vida poco saludable, con el paso del tiempo la arteria poco a poco se va oclusionando, se va obstruyendo, ¿sí? Hasta donde llega un punto en donde que alguna de las sustancias que están circulando, ¿sí? Por el torrente sanguíneo puede generar un taponamiento y ahí empieza a haber pequeños problemas, pequeños inconvenientes. De manera congruente, de manera normal, una arteria tendría que estar limpia, como la primera sección que estamos viendo en la filmina. Obviamente que con el paso del tiempo, todos los elementos que están circulando por el torrente sanguíneo van a ir generando un pequeño daño, una pequeña lesión en la pared de la arteria, ¿sí? Que es de, digamos que es normal, es natural, por ello es conveniente estar dándole un mantenimiento a nuestro sistema cardiovascular. Cuando nosotros normalmente no le damos el mantenimiento debido, pues se van generando, ¿sí? Pequeñas paredes de colágeno, se incrementan las tejido que está hecho a base de colágeno, ¿sí? Y se va oclusionando, se va taponando hasta que finalmente la arteria, ¿sí? Ya no puede tener un flujo correcto, adecuado, y se empiezan a desarrollar algunos de los problemas más comunes y algunas de las consecuencias más comunes que puedes escuchar. Quienes manejan la estrategia del club de nutrición, los centros de nutrición, como le quieras llamar, depende del país que estés, eh, llegan contigo algunos clientes potenciales o consumidores que en alguna ocasión o en algún momento de su vida han sido candidatos a padecer de arritmias cardíacas. Se les sale de ritmo un poquito el sistema de latidos del corazón y eso le genera que al estar fuera de ritmo, de balance, ¿sí? Los incrementos de las pulsaciones pueden estar muy altas, pueden ser muy bajas. Se generan problemas como la angina de pecho, problemas con la tensión arterial como la hipertensión o la hipotensión, o se te sube demasiado la presión arterial o se te baja demasiado. Obviamente los niveles o los índices de colesterol y de triglicéridos se disparan, ¿sí? Colesterol y triglicéridos permanentemente están dentro de nuestro organismo. Son grasas que en un balance, en un equilibrio, son benéficas incluso para el desarrollo de ciertos grupos de hormonas, para el desarrollo de ciertos grupos de reacciones de tipo bioquímico, pero cuando se rompe el balance, obviamente que estas grasas, ¿sí? Pasan de ser benéficas a ser perjudiciales. Y esto nos puede llevar a tener problemas como infartos al corazón, infartos al cerebro, ¿sí? Embolias donde se presenta una parálisis, normalmente es facial, ¿sí? En algunos casos es una parálisis intermedia o total y va a depender mucho de las características del problema, de la situación. Eh, es muy común que se presente en úlceras varicosas, ¿sí? Varices tanto en las piernas como en los pies, que se sienta adormecimiento, entumecimiento, un hormigueo, que de repente se tengan pequeños derrames en los globos oculares, constantes y frecuentes, ¿sí? Que haya dolores de cabeza, dolores musculares con cierta regularidad, que haya mareos, debilidad, náuseas en un momento determinado y consecuencias un poco más graves, algún grado de anemia, que si no es bien atendido, si no es corregido a tiempo,
puede desarrollar en un problema como la leucemia. ¿Sí? Entonces, te repito, estas son algunas de las consecuencias de no llevar a cabo un sistema de alimentación adecuado, balanceado, correcto, ¿sí? Junto con un poquito de otras actividades que vamos a ver en este momento. Entonces, existen alternativas para mejorar la salud del sistema cardiovascular. Hay desde alternativas, ¿sí? Tradicionales, vamos a decirlo así, por medio de métodos en donde se utilizan plantas, en donde se utilizan cortezas, raíces, infusiones, etcétera, etcétera. Pero también existen otras alternativas, independientemente de la medicina natural o lo que nos ofrece la naturaleza. También existen alternativas por parte de la medicina. ¿Sí? Existen hoy día las famosas estatinas que nos ayudan a regular los niveles de colesterol, de triglicéridos. Existen las cumarinas, existen los acuaréticos, los diuréticos, ¿sí? Existen bastantes sustancias de carácter médico que en un momento determinado se utilizan para apoyar la salud del sistema cardiovascular. Sin embargo, ¿sí? Lo más correcto es que nosotros tengamos hábitos saludables para obviamente cuidar la salud del sistema cardiovascular. Como asociados, nosotros debiésemos de estar al pendiente de los hábitos que debiese de tener mi consumidor, mi cliente, mi asociado, como le denominas tú, y en un momento determinado también debe de ser parte tuya como responsable de estar promoviendo la marca de Herbalife Internacional. Entonces, te voy a platicar 6 hábitos saludables que sugerimos para cuidar el sistema cardiovascular. El primero de ellos, obviamente, es hacer ejercicio, tener una práctica de actividad física. El hacer ejercicio físico, el tener una práctica de actividad física, una rutina de por lo menos 20 minutos al día, tal vez 5 de los 7 días de la semana, ayuda, apoya, aporta, ¿sí? Un poco de beneficio, ¿sí? A tu sistema cardiovascular. El hacer algún tipo de actividad física, algún tipo de ejercicio, por un lado, permite que oxigenes más rápido tu organismo, permite que haya estimulación hacia lo que son reacciones de tipo bioquímico para aprovechamiento de sustancias nutritivas, ¿sí? Y provoca que haya reacciones de tipo bioquímico para el mejoramiento del desempeño de ciertos grupos de órganos o de ciertos grupos de tejidos. Por eso es importante estar haciendo una práctica deportiva constante y continua. El segundo punto tiene que ver altamente con mantener una alimentación sana y equilibrada. Y aquí es donde a veces empieza un poco el problema, porque incluso nosotros como asociados independientes no llevamos una alimentación sana ni mucho menos equilibrada. A veces nos comemos el cuento de que nada más puedo estar tomando producto todo el tiempo y no importaría en un momento determinado la cantidad de alimento que yo ponga dentro de mi plato. ¿Sí? Y la realidad es otra. ¿Sí? Estamos hablando que el producto que nosotros utilizamos es un complemento alimenticio, un suplemento alimenticio. En ningún momento dice que es un sustituto de la alimentación. Si tú lees las etiquetas de cada uno de los botes, en ningún momento te dice que sustituye una comida, ¿sí? Por eso se utiliza como una complementación. Te repito, el segundo punto es mantener una alimentación sana y equilibrada. Y si tú me preguntas, oye, ¿cómo le hago? Bueno, no te despegues de los entrenamientos que constantemente estamos dando. Damos escuela de alimentación correcta, estamos hablando de talleres de nutrición, de talleres de alimentación saludable. Sí, nada más es cuestión de que no te desconectes. Ok, el tercer punto, estamos hablando de que, bueno, en el caso de que lo hagas así, sí, que limites el consumo de alcohol. En el caso de que estés habituado a consumir alcohol con cierta frecuencia, se sugiere que se limite la cantidad del consumo de alcohol. Se ha dicho que tomarnos una copa de vino tinto, ¿sí? Puede ser altamente benéfico para promover por un lado, una mejor digestión, si es que estamos utilizando proteínas de origen animal en forma de carne, y también por el aporte de antioxidantes y polifenoles y de estroles y de otras sustancias activas que trae el vino tinto, que promueven como sustancias antioxidantes el buen desempeño, ¿sí? Del sistema cardiovascular. El detalle es que a veces se abusa, ¿sí? Entonces, tenemos que limitar el consumo de alcohol. Se sugiere que se incremente el consumo de ácidos grasos o de aceites esenciales,
del grupo omega 3, aunque existe el grupo omega 3, el 6, el 7 y el 9, pero está comprobado científicamente que el consumo adecuado de omega 3 da un aporte, un equilibrio en tu sistema cardiovascular. Normalmente se consume, ¿sí? Si hablásemos de alimentos, de todo lo que son pescados de aguas muy frías, incluso en algunas semillas, en algunos vegetales, contienen omega 3, no necesariamente tienes que consumir salmón, por mencionarte el ejemplo más tradicional, sino también puedes utilizar, por ejemplo, la semilla de lino, ¿sí? La semilla de la soya también trae una parte proporcional de omega 3, la semilla del ajonjolí, ¿sí? Hay muchísimas alternativas dentro de lo que es la alimentación. Por eso es importante que tú conozcas los grupos de alimentos y cuáles son las sustancias nutritivas o nutrimentales que contienen para poder, junto con el suplemento que nosotros manejamos en la compañía, llegar a tener un balance y obviamente con ello tener un mejor resultado con nuestros clientes, nuestros consumidores. Otro punto es, en la medida de las posibilidades, tratar de mantener un peso saludable. ¿Sí? Muchos de nuestros clientes que llegan, hablando estrictamente de los clubes de nutrición, están buscando una alternativa práctica, sencilla, cómoda, económica, para disminuir su volumen corporal, para perder peso. A veces no se hace de una manera adecuada. Simplemente los llenamos de batidos, los llenamos de tabletas, les decimos que tomen demasiada agua y que restrinjan el gasto calórico en su dieta, que coman prácticamente puras frutas, verduras, vegetales y que eliminen carbohidratos, que eliminen grasas. Desgraciadamente, se tiene un beneficio, un resultado en el corto plazo, pero el cuerpo se adapta muy rápidamente y después, ¿sí? Empieza a compensar. Entonces, lo han visto, algunos de ustedes lo han visto con sus consumidores, con sus clientes. Al principio, tal vez en los famosos retos de 21 días que hacen en los clubes de nutrición, tienen un resultado las primeras semanas, pero después de que dejan de hacer ese reto y continúan con su actividad normal, moderada, incluso pueden llegar a tener el famoso efecto rebote, el efecto yo-yo. Entonces, mantener un peso saludable prácticamente es un estilo de vida, no es una moda, no es una tendencia, no nada más es por un tiempo. Prácticamente mantener un peso saludable te va a llevar, ¿sí? Todo el resto de tu vida que tú comas, porque en algún momento dado puedes dejar de tomar el suplemento de Herbalife por alguna situación, pero vas a comer toda tu vida. Entonces, como asociados responsables, nosotros debemos de llevar de la mano, ¿sí? A nuestro cliente a que por medio de una alimentación adecuada y balanceada, y si se da la oportunidad de estar tomando nuestro producto, mantenga, por un lado, un peso saludable y una salud óptima. Y por último, hay personas que tienden a practicar técnicas de relajación, ¿sí? Que son muy buenas, o algún tipo de actividad que se pueda hacer moderada. Te decía, hay gente que se le sugiere que haga actividad física, pero estamos hablando que hay personas que tienen demasiado volumen corporal y les es imposible, sí, prácticamente, les es imposible hacer algún tipo de actividad física porque el peso que tienen puede dañar articulaciones, cadera, rodillas, talones, la columna. Pero pueden hacer prácticas de técnicas de relajación tan sencillas como un yoga, como el tai chi, la meditación, sí, que también son excelentes porque son ejercicios de respiración, junto con un enfoque correcto y adecuado, junto con lo que hablábamos, alimentación saludable, complementación alimenticia, prácticamente eso nos lleva de la mano a que tengamos un mejor resultado, ¿vale? Ahora, tenemos nosotros como asociados de la empresa, tenemos la alternativa de la nutrición celular Herbalife, ¿sí? Contamos con esa alternativa. La primera alternativa, la más práctica, ¿sí? Es iniciar el día con un desayuno saludable. Hay personas que con el simple hecho de integrar en su día a día lo que nosotros llamamos desayuno saludable, que es el batido de proteína, fórmula número 1, la bebida de sábila, de aloe, ¿sí? El herbal aloe, el té concentrado de hierbas, la bebida herbal que le llaman o le denominan en algunos lugares, con esto pudiésemos empezar. Pero la realidad es que estos productos no están diseñados propiamente para apoyar en un 100% a que se mejore la salud, ¿sí? Del sistema cardiovascular. Entonces, ¿puede ser una primera alternativa? Claro que sí. Pero debes de determinar la situación
¿sí? Por medio de personalizar un programa de nutrición después de que hayas hecho una evaluación previa de las necesidades de tu cliente. Lo puedes hacer guiándote con los equipos de bioimpedancia, ¿sí? Con las famosas básculas Omron, las básculas Ironman, las básculas Tanita, dependiendo del tipo de báscula que se estés utilizando en el país que tú te encuentres, en donde los parámetros principales, estamos hablando de conocer el peso, el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa corporal, el porcentaje músculo esquelético, el gasto metabólico basal, la edad metabólica, la grasa visceral, son parámetros que te van a dar un indicio, ¿sí? Acerca de qué tan elevado puede estar, por ejemplo, mencionándote un ejemplo, la grasa corporal, la grasa visceral, que son dos antecedentes a preocuparse sobre el sistema cardiovascular, propiamente dicho. En el caso del gasto metabólico basal, edad metabólica, prácticamente no tiene nada que ver con situaciones del sistema cardiovascular, pero el peso, el porcentaje de grasa corporal, la grasa visceral, claro que sí. ¿Quiere decir que los otros valores no tienen relevancia e importancia? No, sí tienen relevancia e importancia, pero estamos hablando estrictamente del sistema cardiovascular. Entonces, el sistema cardiovascular, por hacerte una mención, si el peso, ¿sí?, está por arriba de un 20% de lo que se considera normal o saludable, obviamente la cantidad de grasa corporal también va a estar promedio de un 20 a 25% por arriba de lo que se considera saludable. Y los índices de grasa visceral eh, pueden estar en una zona que puede agravar la situación o complicar la situación de los órganos que están en esa zona, que prácticamente son órganos principales, hablando de todo lo que es la cavidad abdominal, como el hígado, el páncreas, la vesícula, los riñones, el intestino delgado, el grueso, sí, por mencionarte algunos de ellos. Ahora, una vez que tú haces la interpretación, si no tienes las tablas de cómo se interpreta, con todo gusto las puedes solicitar, para eso las tenemos, ¿sí? Una vez que hayas hecho, ¿sí?, una evaluación previa a las necesidades de tu cliente, de tu consumidor, de la persona, en ese momento puedes recurrir, obviamente, a lo que son los programas de nutrición básica. Cuando hablamos de un programa de nutrición básica, no nos referimos a lo que damos como desayuno en el club, ¿sí? Lo que damos en el club se le denomina o se le debiese de denominar desayuno saludable. Un programa de nutrición básica, si tú ves tu catálogo, ¿sí?, te va a dar como primer punto que consumamos el alimento Herbalife número 1, el alimento fórmula número 1, el batido nutricional fórmula número 1, como le llaman en tu país, ¿sí? Ahora, ¿cómo se sugiere tomar este alimento, este complemento? La etiqueta, ¿sí?, el etiquetado te dice que tomes 2 cucharas medidoras, ¿sí?, 2 medidas, que lo diluyas en un mínimo de 240 mililitros de agua hasta un máximo de 350 mililitros de agua. Y hablando estrictamente para apoyo del sistema cardiovascular, lo damos por la mañana como parte de su desayuno y en la noche como parte de su cena. Estamos hablando que vamos a dar 9 gramos de proteína más alguna cantidad de fibra, ciertos elementos como vitaminas, minerales, algunas sustancias como triglicéridos de cadena medias, algunas grasas saludables, ¿sí?, como puede ser la lecitina de soya, como puede ser el aceite de palma de coco, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, a la fórmula número 1, si tú personalizas las necesidades de tu consumidor, puedes adicionarle, obviamente, lo que denominamos como proteína natural, Protein Power, perdón, Personalized Protein Power en inglés, o proteína natural, o PPP, como le llaman en algunos lugares, ¿sí? Se adiciona un mínimo de una cucharada medidora con cada batido. ¿De qué va a depender la cantidad? Obviamente, de que tú hagas una evaluación de tu cliente. Te estoy hablando de las cantidades mínimas sugeridas. Va a depender exactamente de que tú hagas una valoración correcta, una estimación correcta de las necesidades de tu cliente en cuanto a cantidad de proteína que requiere, de carbohidratos, de grasas, de fibra, cuántas calorías, cómo se deben de distribuir, qué tipo de alimento debe de evitar, qué tipo de alimento se sugiere que esté consumiendo con regularidad, qué tipo de actividad física y en qué tiempo y en qué días, ¿sí?, debías estar ejecutando, y lo acompañamos, te repito, lo acompañamos con nuestro programa de nutrición básica. Complementamos nuestro programa con un multivitamínico que nosotros denominamos fórmula número 2, Herbalife número 2. ¿Sí? Son tabletas que contienen vitaminas, minerales y algunos factores herbales que complementan
la dieta, mientras el cliente, el consumidor, empieza a agregar grupos de frutas, verduras, semillas, leguminosas, tubérculos a su dieta, ¿sí? Para que no haya una descompensación, obviamente podemos dar una tableta con cada alimento 3 veces al día, ¿sí? Complementamos el programa de nutrición básica con el Cell Activator, el activador celular, ¿sí? Que es un impulsor del ciclo de Krebs, que no es más que el aprovechamiento, por un lado, de las sustancias nutrimentales como la glucosa, que se transforma en ácido piruvato y se transforma en energía o moléculas de energía, perdón, para que haya un mejor desempeño en lo que es el metabolismo, ¿sí? Se toma promedio una cápsula con cada alimento 3 veces al día y esto es nuestro programa base para iniciar. Ahora, existe obviamente producto diseñado o dirigido, producto que va en un momento dado a cubrir necesidades específicas. Contamos con una línea de nutrición específica para apoyo al sistema cardiovascular. El primero de ellos es Herbalife Line, que no son ácidos grasos del grupo omega 3, que tienen de EPA perdón, y DHA, ¿sí? Que son ácidos grasos esenciales que el cuerpo requiere en cantidades adecuadas, moderadas. Sugerimos tal vez una cápsula con cada alimento. Te estoy hablando de las cantidades mínimas, que es lo que te sugiere el etiquetado. Si tú des la etiqueta te va a decir consumas una cápsula con cada alimento, o sea, 3 veces al día. El estar incluyendo este tipo de ácidos grasos, por un lado, nos va a ayudar a tener una mejor respuesta con el nivel tanto de colesterol como de triglicéridos. Va a ayudar a que las células epiteliales, que son células grasositas que están alrededor de la pared de la arteria, sean en un momento dado, tengan un desempeño más favorable a la hora de estar circulando, ¿sí? Todo lo que son sustancias nutricionales y sustancias en algún momento dado nocivas o dañinas que están circulando por la sangre para que haya una purificación correcta, ¿sí? Entonces, lo complementamos con las tabletas de Garlic Plus, una tableta normalmente con el desayuno, una vez al día, es más que suficiente. El Garlic Plus es un apoyo para estimular el sistema inmunológico porque las características propias del ajo, porque es la base principal de este producto, el alicín del ajo, ¿sí? Que también trae alicín de cebolla, que son dos sustancias que son altamente benéficas por las características microbianas, antimicrobianas en este caso, antibióticas, de forma natural, que proveen, ¿sí? Al cuerpo, al organismo. Y también, junto con Herbalife Line, nos ayudan a tener en un control correcto y adecuado los índices de colesterol, de triglicéridos. Y finalmente tenemos el producto que denominamos Nyworks, ¿sí? Que es un producto que lo que hace es incentiva que se produzca más moléculas de óxido nítrico, que es un vasodilatador, es un expansor, para que la arteria tenga un mejor flujo y que haya un mejor aprovechamiento de sustancias antioxidantes como la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, por mencionarte algunos ejemplos. ¿Cómo tomamos Nyworks? Sugerimos 2 medidas que vienen contenidas en el bote, diluidas en 240 mililitros de agua, preferentemente en la noche antes de dormir. Oye, Iván, ¿lo podemos tomar durante el día? Claro que sí, pero va a depender de la necesidad de tu cliente. Te estoy dando los datos, los números que nos dice la empresa, que nos dice el etiquetado. A partir de que tú vas agarrando experiencia, ¿sí? Que vas teniendo más entrenamientos, ¿sí? Que vas teniendo más información, es como se va sugiriendo de manera adecuada y correcta y prudente. No por terminar de vender un frasco, ¿sí? Le digamos al cliente, tómate 9, 10, 12, 15 cápsulas 3 veces al día para que un frasco te lo acabes en un día. Vas a tener mejor resultado. Eso es una mentira, ¿sí? Si eso fuera, te hago el ejemplo con la medicación. Si yo me quiero tratar una gripe y el médico me dice, te voy a dar esta medicina que tiene 800 miligramos de esta sustancia para que se me quite la gripe más rápido, no le voy a poner el doble o el triple. Es una mentira. El cuerpo solamente es capaz, ¿sí?, de utilizar hasta una tercera parte de las sustancias activas que vienen tanto en el suplemento de nuestro, como en los medicamentos, como en la comida natural, ¿sí? Entonces, no hay que abusar totalmente, porque te repito, hay gente que modifica su dieta y en algunos casos no debería de utilizar suplementación alimenticia. ¿Por qué? Llevan un estilo de vida activo, cómodo, práctico,
y no requerirían en teoría ningún tipo de suplementación, ¿sí? Y por el contrario, hay gente que le da prioridad al suplemento y no comen. Y te repito, no te tienes que ir a los extremos. Tiene que haber un balance, tiene que ser congruente. El hecho de que des más producto simplemente por vender, por ganar más dinero, no quiere decir que sea más bueno. No quiere decir que el producto sea malo, no. Te estoy diciendo que hay que utilizar la lógica, el razonamiento, ser ético, ser responsable, ser honesto, ¿sí? Ser ecuánime, ¿sí? Con lo que estamos ofertando. Porque en ningún momento dado la empresa te dice en la etiqueta, en el catálogo, ¿sabes qué? Para curar un infarto, para prevenir un infarto, tómate 2 frascos de estos al día. Es una mentira. Nos tenemos que guiar, ¿sí? Por las cantidades que nos sugiere la empresa. A pesar de que tenemos los mejores científicos y los mejores médicos, en ninguna parte la empresa te dice, ni el doctor Ignarro, ni cualquiera de los que tú me menciones del staff médico y científico, en ningún momento te dicen, tómate la mitad del bote de Nightwars para prevenir un infarto. Por eso hay una ley de etiquetado, ¿sale? Si no te queda claro, no hay problema. No te preguntes, no te preocupes, perdón. Entonces, ¿alguna inquietud que tengas en este momento? Con todo gusto, para eso estoy.